¿Qué es ser una niña invisible? Una niña que ha sido ignorada. Te lo voy a contar a través de la historia de María. Imagínate que María es la mediana de 3 hermanos y que sus padres están muy ocupados tanto con sus hermanos como trabajando. Aunque están presentes físicamente, emocionalmente no pueden atender las necesidades de sus hijos, especialmente de María. ¿Por qué? Porque el hermano menor tiene ciertas necesidades, por ejemplo, que está enfermo, y quizás el hermano mayor es buen deportista o se parece mucho al padre o a la madre, con lo cual inconscientemente estos padres le dan más atención a él. Con lo cual esto tiene unas consecuencias tanto en la infancia, que veremos la historia de María, como en la edad adulta, que veremos cómo esta historia infantil le afecta hoy en día. Hola, yo soy Sara Sarmiento, esto es Yo Vivo Consciente para Perfectas Imperfectas, el espacio donde trabajamos las heridas de la infancia para tener y desarrollar una buena autoestima, unas buenas relaciones y una vida plena a través de la brújula de la sanación. Como siempre, hazte un café, un té o una bebida fresquita, ponte cómoda o cómodo, que empezamos. Bueno, antes de contar la historia de María, cuál es esa infancia y cuáles son esas consecuencias en la edad adulta de haber sido la niña invisible, la niña ignorada, decirte que te suscribas a mi canal y que si al final del vídeo te gusta, dale like, porque a mí me ayudas mucho y a ti no te cuesta nada. Y ahora sí vamos a empezar con María. Decíamos que era la mediana de 3 hermanos y que no se llevaba mucha atención. Y este es el primer problema que tienen las niñas y los niños que son ignorados, la falta de atención. Posiblemente tienen muchísimas capacidades y muchísimas cosas que son buenísimas, preciosas, pero nadie se las potencia, con lo cual esas potencialidades, esas cosas en las que podrían haberse desarrollado, se acaban perdiendo en el tiempo. Puede ser, por ejemplo, que se le dé muy bien el dibujo, que le apasione, pero que nadie le dé importancia. Incluso puede haber adultos que menosprecien estas actividades porque no sean las actividades que los propios adultos consideran importantes. Imaginaos que en casa de María el dibujo, el arte no fuera bien visto y le dijera que se dedicara a cosas que le trajeran mayor beneficio, como por ejemplo las matemáticas. Con lo cual María dejaría de un lado esa potencialidad y a lo mejor podría haber sido una gran artista, pero se centra en las matemáticas, donde quizás no es tan buena, quizás no le gustan y quizás está frustrada por hacerla. ¿Cuál sería la consecuencia de esto en la edad adulta? Pues que se dedicaría a un trabajo o tendría una vida donde no puede conectar con lo que realmente le gusta y con lo que realmente se le da bien. Es decir, ha minado o ha cortado sus tendencias naturales para vivir como le han dicho. Esto, por supuesto, le va a generar frustración vital que muchas veces no sabe de dónde es. La segunda consecuencia es que si se la valoraba por hacer ciertas cosas y si no se la ignoraba, vivirá en la edad adulta tendiendo a querer gustar a los demás a través de ciertas actividades. Esto puede hacer que sea, por ejemplo, adicta al trabajo. ¿Por qué? Porque sabe que si, volviendo al tema de las matemáticas, se centra mucho en las matemáticas, en ese trabajo que es bien visto en su familia, se lleva algo de atención en comparación con sus hermanos, con lo cual se va a hacer adicta a este trabajo para llevarse esa poquita atención que a veces en algunas familias ni aún así se da. Otra de las cosas que le van a pasar como niña ignorada es que va a ser comparada constantemente con otras personas, evidentemente para dejarla por debajo. Estas personas pueden ser sus propios padres, hermanos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le va a generar un sentimiento de frustración y un sentimiento incluso de rabia e ira, que puede proyectar hacia afuera, es decir, volverse agresiva con el resto de los niños, por ejemplo, o hacia adentro, es decir, intentar maltratarse a sí misma porque no se gusta, no se quiere, va a generar una mala autoestima. ¿Por qué sucede esto? Porque los niños no pueden llegar a la conclusión de que sus adultos no están viendo sus potencialidades o de que sus adultos están siendo injustos al compararles con otras personas. Lo que van a hacer es odiar a esas otras personas u odiarse a sí mismos.
Si se odian a otras personas o si se odian a sí mismos, lo que van a intentar es destruir ese objeto que decimos en psicoanálisis, o ese sujeto si es a sí mismo, para que paren esas críticas, esas comparaciones o esas humillaciones. Cuando lo hacen contra sí mismos, puede ser, por ejemplo, que, se quede en el sofá y no haga nada, o se lleve al límite. En casos más extremos podría incluso cortarse. O puede que caiga en una hiperexigencia que sea súper nociva, con muchísimo estrés, que la lleve siempre al límite y que la esté enfermando en su día a día. Por supuesto, esa sensación de comparación en la edad adulta se va a ver con esto mismo que os acabo de decir, pero también con una sensación de que haga lo que haga no es suficiente. Y esto puede generar dos caminos en la edad adulta. O esa persona que no puede parar, que tiene que estar en la excelencia, y cuando no está en la excelencia simplemente se siente fatal, se siente inferior, se deprime. O con una persona que ni siquiera intenta hacer las cosas, directamente piensa que es un desastre, que es inútil y no lo intenta, con lo cual no puede salir de situaciones nocivas porque realmente piensa que es inferior al resto. ¿Qué pasa? Que cuando en la infancia no tenemos una buena base, luego esa base es muy difícil de generar a lo largo de la vida. Es verdad que ciertas experiencias pueden ser reparadoras, pero a la persona, cuanto peor esté la base de la infancia, de esa autoestima infantil, más le va a costar creerse que sus logros tienen algún mérito o que las cosas que han conseguido tienen algún mérito. Puede ser campeona olímpica, que nunca será suficiente. De hecho, puede ser campeona olímpica y ni así ser suficiente para sus padres. Otra de las cosas que le pasarán a María en la infancia es que tendrá sentimientos constantes de abandono. Como vemos, es una niña invisible, una niña que no es vista, una niña que está siendo constantemente ignorada. Y para los niños, ser ignorados es estar en el abandono. Esto produce una gran ansiedad porque los niños dependen de los adultos para sobrevivir. Esto es lo que siempre os digo, que se llama apego, con lo cual María no va a generar un apego seguro, sino que va a generar un apego o bien ansioso, si de vez en cuando recibe algo de atención, o un apego evitativo, que es cuando ya no tiene nada de atención y entonces empieza a resolverse la vida sola, y esto se va a generar en la edad adulta. Lo que va a generar en la edad adulta o es bien que tenga una dependencia muy alta a ciertas personas, pudiendo caer en relaciones muy nocivas de las que no puede salir, estando constantemente poniendo a prueba el vínculo, pidiendo que le den muestras de amor, persiguiendo al otro, pasándolo fatal por amor. O puede ser que, si tiene un apego más evitativo, directamente no se relacione con las personas, incluso abandone ciertas relaciones que podrían ser sanas, porque no crea, inconsciente o conscientemente, que eso es merecido para ella, que eso se puede sostener para ella, porque está acostumbrada a que no le hagan caso. Evidentemente, una niña invisible o un niño invisible en la edad infantil, otra de las consecuencias que va a tener en la edad adulta es o bien que siga intentando ser invisible, que siga intentando pasar desapercibida, o que haga mucho ruido para ver si consigue esa atención que no obtuvo. ¿Qué pasa? Que si hace la segunda estrategia, cuando consiga la atención que no obtuvo, se va a hacer como adicta a esa atención y no va a consentir que se la quiten. Y cuando no consiente que se la quiten, le puede salir esa rabia narcisista o esa rabia de pérdida, ¿no? De duelo, y puede o bien deprimirse o bien intentar una y otra vez que vuelva esa atención con diferentes estrategias que aquí cada adulta o adulto desarrollará unas u otras. Con lo cual, estas son algunas de las escenas que han podido vivir las personas que han sido tratadas como María, ya sean hombres o mujeres, y las consecuencias en la edad adulta de esto. Por último, te dejo una serie de consejos. Lo primero es darte cuenta de que has sido la niña o el niño invisible abandonado, y decirte que este reconocimiento de esta historia no es para que tengas rabia o para echarle la culpa a tus padres, que si la tienes que tener, hay que tenerla. Yo siempre lo digo, las emociones que vengan están bien, hay que pasarlas,
Pero bueno, lo primero es saber que ha sido esto. Lo segundo es validarte emocionalmente, es decir, acepta todas las emociones que sientas hacia esos padres, hacia esas situaciones, porque esto va a hacer que la niña por fin sea reconocida. Si tú empiezas con ese discurso de, bueno, es que los padres son imperfectos, es que ellos también tenían sus cosas, es que claro, fíjate todo lo que tuvieron que hacer, antes de pasar por las emociones que corresponden, estás invalidando a tu niña o niño interior nuevamente, que la invalidación fue lo que vivió en la edad infantil. Y nada, con estos dos trabajos yo también te recomiendo, como siempre, una buena terapia con personas especializadas en el tema. Como siempre, yo te recomiendo a mi equipo porque es a quien conozco, es donde yo puedo estar detrás sosteniendo estas terapias en las covisiones, en las supervisiones, con lo cual si quieres una terapia donde las personas, las terapeutas, te van a dar un lugar seguro, te van a dar un vínculo reparador, están formadas en psicoanálisis, que es una de las corrientes, si no la que más profundas, que vienen a la infancia, y además estamos, por supuesto, trauma informadas, pues yo te recomiendo evidentemente a mis terapeutas. Y bueno, espero haberte ayudado. Como siempre, sabes que en mi suscripción de Instagram y TikTok doy ejercicios concretos para sanar estas escenas. Y espero que si has sido como María, si has sido esa niña invisible, puedas conectar con el amor que merece tu niña interior, y con que realmente tu niña interior no era mala, no merecía ese trato, fueron cosas circunstanciales y al final se desarrolló pensando que no tenía valía ninguna o que no había un lugar para ella, cuando en realidad sí lo había, pero fueron los otros los que no supieron dárselo. Y al final, como nos vemos, como nos han visto, esto es muy injusto para ti y realmente mereces sentirte bien, sanar estas heridas y tener una vida plena. Nos vemos el próximo día para seguir sanando estas heridas de la infancia, para seguir detectando relaciones nocivas en la edad adulta y crear relaciones sanas, y por supuesto para generar un estilo de vida que te ayude a sentirte plena o pleno. Muchas gracias, recuerda suscribirte, dejarme un comentario. Si quieres que genere contenido, puedes dejarme sugerencias y por supuesto dale al like.